Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso Ionic. En este nuevo vídeo vamos a empezar a trabajar con el componente ActionSheet. Para empezar vamos a abrir nuestro proyecto con el IDE Visual Studio Code con el que estamos trabajando en este curso y vamos a crear un nuevo componente de tipo página. Para ello nos vamos a ver y abrimos el terminal integrado si no lo tenéis abierto ya y tenemos que lanzar el siguiente comando: Ionic generate page y la vamos a llamar página action sheet. Le voy a dar este nombre para que la parte de action sheet no me cree conflictos con el action sheet controller que luego vamos a importar a través de los imports. Esperamos a que nos genere nuestra página. Acordaros que lo tenemos que hacer en la raíz del directorio. Él solo se irá al fichero page y nos creará un nuevo fichero con los elementos HTML, un JavaScript para el módulo, un SCSS y un TS. Acordaros que Ionic por defecto, al generar una página, nos va a crear un módulo. Esto no hace falta, podríamos generar simplemente el componente y luego este componente agregárselo a nuestro módulo principal, pero utilizando esta característica que ha adoptado Ionic en las últimas versiones, nos ayuda, nos ofrece la posibilidad de poder crear lazy load o carga perezosa de dicho código a través de la navegación. Esto ya lo vimos en los vídeos anteriores cuando estuvimos viendo la navegación entre páginas que implementa Ionic. Una vez generado nuestro componente de tipo página, que hemos llamado página Action Sheet, nos vamos a venir a la documentación de la API de Ionic y nos vamos a ir a nuestro componente. Si empezamos a leer la documentación, nos dice que los Action Sheet pues es simplemente un diálogo, un modal que se abre con una animación determinada dependiendo de cada sistema operativo donde se esté ejecutando la aplicación. También nos dice que se crea a partir de un array de botones. Dichos botones se crean programáticamente con unas propiedades, con unos objetos que contienen unas propiedades, como son marejadores y roles, títulos, subtítulos, el icono que se le va a dar. También nos dice que hay dos roles diferenciados para los botones Destructive y Cancel, que estos botones tienen peculiaridades que son la posición y los estilos que se van a aplicar, y que los demás botones que no tienen estos roles se irán generando y se irán posicionando dentro del componente según el orden que tienen en el array. Nos termina diciendo que se pueden pasar todas las opciones de este componente del sheet action como primer parámetro en el método create de la action sheet, de la clase action sheet, y que si no se hace de esta manera a través de este parámetro, una vez que se ha invocado al método create, pues se puede pasar estos parámetros a través del set details o del add button. Estos métodos nos permiten, como su nombre dice, setear un string para el título e ir añadiendo botones según los vamos declarando. Si seguimos viendo la documentación, vemos cómo utilizarlo. En primer lugar, vemos que hace un import del Action Sheet Controller que se encuentra en el paquete Ionic Angular. Se crea la clase, que esta es perteneciente al componente donde lo vamos a utilizar. Dentro del constructor declara un Action Sheet Controller, un objeto que pertenece a la clase Action Sheet Controller de tipo público para que nos cree una instancia para esta clase. Y seguidamente declara un método de esta clase donde va a crear una variable local
que va a ser el resultado de la invocación de nuestro método create. Acordaros que más arriba nos decía que podíamos crearlo pasándole un objeto de parámetros, y como veis aquí en la documentación es lo que se está realizando. Se le pasa un objeto como parámetro donde va a tener una propiedad que es title, donde va a tener nuestro título, y va a tener otra propiedad que es buttons, que contendrá el array de buttons como hemos visto ahí arriba. Tenemos 1, 2 y 3 objetos, con lo cual contendrá 3 botones, donde el primero tiene el rol destructive y el último tiene el rol cancel. Vamos a seguir navegando por la documentación, vamos a llegar a las instance members y vamos a ver cómo declara nuestro método. Nos dice que, bueno, abre un action suite con un título, un subtítulo y un array de botones. Este sería el parámetro. Nos dice que es de tipo ActionSheetOptions, con lo cual al declararlo, si queremos declararlo antes, podemos hacerlo con el tipado de TypeScript diciendo que es un ActionSheetOptions. También podemos navegar, como veremos más tarde, dentro de esta clase para ver qué elementos tiene. Bueno, y aquí en detalles pues nos dice que es eso, que es un ActionSheetOptions, son las opciones del ActionSheet. Seguidamente tenemos un ActionSheetCreateOptions. Aquí ya nos especifica cómo está compuesto o cuáles son las propiedades del objeto que se va a crear a partir de la clase ActionSheetOptions, que van a ser el título, subtítulos, la clase CSS que va a importar, Enable Backdrop Dismiss, que se utiliza pues para decirle que si se va a ocultar este componente, este Action Suite, pulsando fuera del Action Suite. Si lo vemos aquí en el ejemplo, sería a la hora de pulsar fuera en el backdrop, pues que se oculte nuestro Action Suite. Y finalmente pues el array de buttons, de botones. Dentro de los botones hemos dicho que los botones son un array de objetos. Esos objetos pueden tener las siguientes propiedades, que son text, para darle un texto al botón, icon, si va a utilizar un icono, el manejador, el handle. Esto lo vamos a ver más tarde, el CSS class, y le vamos a dar una class, y el rol. Seguidamente, y ya para terminar, nos explica que dada la animación de este componente, si veis, se genera una animación al crearse, y al desaparecer tiene otra animación, otra transición. Dice que puede ocasionar algún tipo de conflicto o mala visualización entre la animación que pudiera tener la navegación al siguiente componente. Me explico. Normalmente cuando tenemos este tipo de componente, muchas veces al pulsar en uno de los botones, lo que nos va a hacer es que nos va a redirigir hacia otra vista, hacia otra página. Para que esto suceda de forma correcta, primero debe desaparecer nuestro componente, terminar la animación y seguidamente empezar la animación del siguiente componente. Y el framework nos propone que lo hagamos a través de la propiedad handle del botón que hemos creado. Lo que vemos aquí es que el handle es una función declarada donde se va a ejecutar cuando se pulsa en el botón. Va a generar una promesa que se denomina un abstract section. Esto en esencia lo que va a hacer es va a hacer desaparecer el componente y va a retornar una promesa después de la finalización de esa transición, de esa animación que ha terminado con el componente dentro de la pantalla. Si esto lo leemos como se ejecutaría el código, la función crea la variable, ejecuta esta otra función, este otro método que es SameAsync Operation, donde se le declara dentro del DEM
una función que se va a ejecutar cuando esto se resuelva. Dentro de ello está la resolución de la promesa del nav transition. Esto quiere decir que cuando la transición termine, lanzará la resolución de la promesa que se recoge aquí en el DEM y seguidamente se ejecuta la función que hemos declarado. En este caso es el thisNavPop. Recordar cuando vimos la navegación entre páginas que el pop lo que hace es sacar de nuestra pila de páginas el elemento donde estábamos. Y finalmente retorna false. El concepto del retorno del boolean false lo veremos cuando implementemos el código dentro de nuestra aplicación. Pues bien, visto cómo nos presenta la información, la documentación de Ionic para este primer componente, vamos ya a trabajar sobre nuestra aplicación y vamos a implementarlo dentro de nuestra aplicación. Para ello lo que vamos a hacer va a ser directamente copiar el public action sheet ctrl action sheet controller y lo vamos a pegar dentro del controlador de nuestra página que hemos creado. Por lo tanto, nos vamos a página action sheet ts y en el primer lugar lo pegamos. El IDE nos está informando de que hay un error y es que nosotros estamos diciendo que este action sheet es de la clase action sheet controller, pero no la tenemos importada, de tal forma de que no entiende cuál es el tipo de clase que estamos utilizando aquí. Si hacemos control space en el keyboard, directamente el Visual Studio Code nos propone la clase y como no tenemos ninguna duda le damos al intro, le damos al enter y nos ha generado el import de la clase que necesitamos. Nos volvemos a nuestra documentación y copiamos el resto del código que era el método, porque estamos en TypeScript, que era el método presentActionSheet. Y justo después de la declaración de nuestro constructor, pegamos nuestro método. Voy a modificar los parámetros. Voy a poner el mismo título pero en español. Y los botones los vamos a dejar así. Como veréis, el handle tiene un console log, vamos a verlo y luego vamos a crear nuestra propia función como hemos visto en la documentación. Para terminar la parte del componente nos vamos a ir al HTML y vamos a crear un botón que nos llame a la función que acabamos de declarar. Para ello, dentro de Ionic Content vamos a declarar un button. Vamos a utilizar la directiva IonButton. Vamos a utilizar la directiva blog para darle propiedades a este botón. Y dentro del ngClick, pues vamos a llamar a nuestra función. Nos vamos al código de nuestra clase y copiamos, pegamos y añadimos el doble paréntesis para que se ejecute. Cerramos el botón y le damos un nombre. Ya el componente lo tenemos, simplemente ahora lo que nos quedaría sería añadir nuestro componente a nuestro módulo. Como teníamos un módulo, podemos hacerlo a través de la importación de nuestro módulo, a través del Página Action Suite Page Module, o directamente desde el componente. Yo lo voy a hacer a través del componente. Para ello me voy a ir al TS, voy a copiar el nombre de la clase y lo vamos a importar dentro de Declarations y dentro de Entry Components. Nos dice que no lo encuentra dentro de los import
y doy al control space y habréis visto que me propone o bien el controlador o bien el módulo. He elegido el controlador y ahora nos podemos ir finalmente a nuestro terminal y lanzar Ionic Server y esperar a que se despliegue el servidor para ver cómo queda. Perdón, no podemos hacer esto porque no vamos a poder navegar a ningún lado, porque para poder navegar necesitamos añadir un evento de navegación, por lo que nos vamos a ir a la página home, creo recordar. Me imagino que no la tendréis como yo, puesto que yo descarté unos cambios que hicimos en los vídeos anteriores. Tendréis el link para navegar a la página 2, etcétera. Bueno, no os preocupéis, porque lo vamos a borrar igual. Nos vamos a quedar con el Ion Content y aquí vamos a declarar el botón de navegación. Vamos a utilizar mejor un link. Y dentro del evento click vamos a llamar a la función navegar a action nos venimos a la clase del home y cogemos el nombre de nuestra clase y ya lo tendríamos. Ejecutamos el Ionic Server si no lo teníamos ejecutado, que no lo teníamos ejecutado, yo lo tengo porque he parado el vídeo y lo he ejecutado sin tener la grabación del vídeo. Aquí tenéis el despliegue de mi aplicación, tenemos el link, si pulsamos en el link nos lleva a la página que hemos creado con la correspondiente animación y si le damos al botón abrir Action Sheet nos abre nuestro primer Action Sheet que hemos declarado aquí. Tenemos el botón Destructive, el Archive y el Cancel. Recordad que habíamos creado una función en los handles de los botones, por lo que si nos vamos a inspeccionar el código y abrimos la consola, si pulsamos sobre uno de los botones nos devolverá el console log que se había declarado. Como veis, cada uno de los botones responde al handle cuando se pulsa encima de él. Vamos a ver la última parte, que es la de pasarle una función para que ejecute una función asíncrona, para que se ejecute asíncronamente una función después de la conclusión de la animación. Pero como este vídeo se está alargando ya demasiado, lo vamos a dejar ya para el siguiente vídeo. Terminamos con ese y seguiremos con los siguientes componentes. Deciros que en este primer vídeo de componentes me he centrado un poquito más en la documentación para que veáis que las posibilidades que nos ofrece y que leyendo detenidamente la documentación podemos sacar mucha información y podemos sacar prácticamente la totalidad de los ejemplos de cómo utilizar estos componentes. En los siguientes casos pues ya me centraré un poquito menos, pero siempre las cosas que necesitemos tiraremos de la documentación y lo veremos sobre la documentación y veremos las soluciones que nos propone Angular dentro de la documentación. Pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, darle un like y si no estáis suscritos y queréis estar a la última en
En cuanto a los momentos en los que voy sacando los vídeos, pues nada, suscribiros al canal y nos vemos pronto.